Vamos a otro tema que tú también has estado ahí, ojo avizor, que es el tema de Jesucristo, ¿no? Sí. Israel. Evidencias históricas. Esto es un melocotonazo también y al final es un tema importantísimo, una figura fundamental. Vamos a hablar de la figura de Jesús desde la realidad, ¿no? Desde la evidencia histórica, desde la evidencia arqueológica. ¿Qué hay de cierto en la existencia de alguien llamado Jesucristo, Jesús, de Nazaret? Y luego me van surgiendo preguntas como si el nacimiento, porque tengo entendido que el nacimiento son como unos cuantos años atrás, que el año cero no sería exactamente donde nace, que está mal. Exacto. Bueno, tú me dices, a ver, evidencias, ¿qué tenemos aquí? A ver, yo creo que a día de hoy muy poquitos, Uh-huh. por no decirte ninguno, alguno hay, pero muy pocos investigadores dudan de la existencia real de un personaje llamado Jesús. Uh-huh. Claro, no tiene nada que ver con Jesucristo. Sí, que sea el hijo de Dios o no es un tema que ya queda. Que es el cada mito uno, mesiánico, ¿no? ¿no? Que va a dar origen a la evolución del judaísmo hacia el cristianismo. Pero, claro, a mí lo que me llamó mucho la atención fue la figura histórica de Jesús. Yo no soy ni el primero ni el mayor experto en este tema, los hay mucho más sabios que yo, pero a mí me llamó mucho la atención. Y de hecho me llamó la atención, o sea, para mí el nexo con esta historia que a mí me llevó a Israel, primero me llevó a viajar por Israel y luego a vivir en Israel. Yo estuve allí temporadas precisamente documentando yacimientos que no están dentro de lo que es la ruta de peregrinación habitual. Típica, ¿no? Claro. Que es donde realmente tú te encuentras al Jesús histórico. Porque en las rutas de peregrinación te encuentras al mito, te encuentras al Jesucristo, al Mesías de la tradición cristiana. Pero si tú quieres conocer la Judea, la Samaria, la Galilea del siglo I, que es el entorno y el contexto donde puede aparecer el Jesús histórico, te tienes que salir de ahí. Entonces, a mí me llamó aquello mucho la atención. Pero yo llegué a ese punto desde Egipto y desde Moisés. Fíjate. Además, me acordaré siempre que estaba en en el que se llama el barrio copto, el barrio cristiano del Cairo. Hay varias iglesias, pero hay una que dicen que hay una gruta debajo del altar, y dicen que es la cueva donde estuvo refugiada la Sagrada Familia cuando huyó de Egipto, cuando huyó de la zona de Israel, y se refugió en Egipto durante un tiempo. La gruta existe. La gruta existe, sí. Lo que sí. Ahí está, no, ellos o no, pero claro, la gruta existe, es verdad. La gruta existe y por encima se hizo una iglesia. Entonces, claro, a mí recuerdo que allí me surgió la pregunta de decir, bueno, ¿y esta familia por qué tuvo que huir y venir a Egipto? O sea, ¿por qué no pudieron huir hacia Turquía o huir a otro sitio que les sería más fácil, ¿no? que cruzar el desierto para llegar hasta aquí? Y entonces me acuerdo que había un amigo mío que era también un arqueólogo, un historiador que se llamaba Salama, y me dijo, hombre, por Moisés. Y yo dije, pero si Moisés no ha existido. Y me dijo, por eso. Claro, y ahí es donde yo me doy cuenta de que entre la figura mítica de Moisés y la figura mítica de Jesús hay un paralelismo. O sea, los dos van a dar origen a una nueva corriente de pensamiento religioso. Uno va a poner en marcha lo que es Israel, el otro va a ser utilizado para poner en marcha el cristianismo. Resulta que Moisés, como elegido para salvar a su pueblo, huye de una matanza que hace el faraón de todos los primogénitos judíos en Egipto para acabar de raíz con este supuesto Mesías que se ha profetizado que va a nacer. Bueno, pues resulta que a Jesús le ocurre lo mismo. Hay un mito que dice que el rey Herodes oye de una profecía de que va a nacer el rey de los judíos, ¿no? Y claro, él se siente atacado y dice, bueno, pues para acabar con esto de raíz, ordena la matanza de los inocentes, que maten a todos los primogénitos judíos que hay en Israel. Claro, no tenemos ni una sola evidencia histórica de que Herodes ordenara esto. Vale. Entonces, ¿por qué el Evangelio de Mateo, que es el único que habla de esta cuestión y de la huida a Egipto, menciona esto? Bueno, pues porque Mateo decide que para generar la figura mesiánica de Jesús va a copiar el modelo de la figura mesiánica de Moisés. ¿Y quién es el faraón de su tiempo? Herodes. Y va a ordenar la matanza de los inocentes. ¿Y dónde huye Jesús? A Egipto, para regresar desde Egipto, una vez liberado, como hizo Moisés. O sea, hay un paralelismo que hace Mateo en su evangelio entre dos figuras. Pero claro, entonces ahí es donde yo dije,
Pero entonces la historia de la venida de la Sagrada Familia a Egipto no es cierta. Claro. Y ahí es donde para mí surge el decir, bueno, ¿cómo separamos el mito de la realidad, ¿no? El grano de la paja, ¿no? Y discernimos qué hay de real en la figura de Jesús y qué no. Y es cuando empiezo a viajar a Israel y a buscar pues ese planteamiento del Jesús histórico. Y efectivamente, como te digo, en el momento que tú llegas a la tierra de Israel y Palestina, porque te tienes que mover por los dos terrenos, Ajá. y empiezas a rebuscar en lo que es arqueológicamente el Israel o la Palestina, en realidad es la Judea, la Samaria, Galilea, ¿no? Era esa zona. Del siglo I, entonces empiezas a encontrar una serie de indicios, ¿no? No son evidencias directas de la existencia de Jesús, pero hay un listado importante de indicios que podemos ir analizando si quieres, tanto. de que hubo un Jesús realmente que existió. Vamos con la realidad entonces. Cuéntame la realidad de Jesús como persona histórica y comencemos por lo básico, ¿no? ¿Dónde nace? Pues esa es la primera de las grandes disyuntivas. O sea, si tú vas a los evangelios, Jesús nace en Belén. Claro, ahí escondido en el portal con los animales, etcétera, ¿no? Claro, pero fíjate, es que aquí hay un error de traducción de los textos. O sea, primero, se nos dice que nace en Belén, sí, pero por una razón muy sencilla, y es porque, según la tradición mesiánica, el Mesías judío tiene que ser heredero de la casa de David. Por lo tanto, tiene que pertenecer a la estirpe de Raquel, de Ruth y demás, es decir, de Belén. Por lo tanto, en los evangelios se inventa, por decir de alguna manera, la elaboración de un censo que obliga a José a bajar con su familia y darse de alta en Belén, con María embarazada, y de repente nace allí. ¿Pudo haber ocurrido? Pudo haber ocurrido. No digo que no. La cuestión es que a Jesús se le conoce como el Galileo. Se le conoce como el Nazareno. Entonces, lo más lógico es que naciera en Nazaret, que era una ciudad de Galilea. Y por eso se le conoció toda la vida, sí. Y luego viene la cuestión de esa historia de que la posada está llena y nace en un pesebre. Sí. Bueno, aquí el problema viene de la traducción que se hace del griego de esas palabras. Porque posada no hay que interpretarlo como un hotel donde tú vas y no hay habitaciones porque hay mucha gente, y la otra no hay que traducirla como pesebre, sino como lugar donde se guardan los animales. Y de repente tú llegas a Nazaret y vas a ver las excavaciones arqueológicas de la Nazaret del siglo I, que era una aldea de gente muy pobre a mitad de la loma, ¿vale? Porque cuando tú llegas a Nazaret te das cuenta que hay como una montañita, a mitad de la loma de esa montaña hay unas cuevas donde vivía la gente pobre, y abajo hay una explanada grande con una ciudad inmensa, riquísima, que construyen los romanos, que se llama Séforis. Entonces, claro, la gente rica, adinerada, pro-Roma, vive ahí. Y los pobres, los pastores, viven en cuevas en las montañas. Entonces, cuando tú vas a las excavaciones de la Nazaret del siglo I, te das cuenta que ellos viven en cuevas en las montañas, y a la entrada de las cuevas hacen como casitas. O sea, como con adobe hacen como muros, ¿no? Y hacen como una casita, un poco como en la Granada del Albaicín. Tú tienes tu casa, pero entras y luego por dentro es una cueva. Sí. ¿Qué es lo que hacían allí? Bueno, pues que la gente vive en la casa que hay delante y los animales y las cosas se guardan por la noche en la parte de atrás. Vale. Entonces, la interpretación real de ese texto es que cuando María se pone de parto, que María era una niña, básicamente, y se pone de parto, en la posada, es decir, la zona de habitación de la gente, había mucha gente y no había espacio. Entonces, buscando un poco de intimidad y de privacidad, se la lleva a lo que se ha traducido como el pesebre, que es la parte donde se guardan los animales. Es decir, incluso la propia interpretación del texto, bien interpretado, no como lo hacemos nosotros cuando ponemos el Belén en Navidad, que montamos la posada con no vacancy, ¿no? Y enfrente está lleno. Claro. Y ahí enfrente con los animales, el corralito ahí. El corralito con los animales y la Virgen dando a luz ahí. En realidad, lo que encaja mejor con la descripción de ese texto es lo que la arqueología de la Nazaret del siglo I nos ha dado, que son habitaciones con espacios fuera, que estaría lleno de gente porque Jesús tenía más hijos de una mujer anterior. O sea, José tenía más hijos de una mujer anterior. O sea, Jesús habría tenido hermanos por parte de padre y demás. Claro, eso no se cuenta en la historia. En los apócrifos se cuenta. En los apócrifos, claro. En los nuestros canónicos no, ¿no? Pero claro, o sea, eso estaría lleno de gente y buscando un poco de intimidad, pues la partera o quien fuera se lleva a María, se lleva a la niña adentro a dar a luz. Y claro, da a luz pues entre los bueyes, las vacas, la mula o lo que tuvieran allí, ¿no? Y esa es la forma de interpretar eso. Con lo cual, de entrada, lo que la arqueología y la historia nos dice
es que es más posible que el contexto real del nacimiento de Jesús fuera esa Nazaret que hemos documentado del siglo I que la ciudad de Belén, que es parte del mito. Entonces, nace en Nazaret, ¿no? Sí. No en Belén. Eso es lo primero que tenemos aquí. Vale, a partir del nacimiento, tenemos que, efectivamente, su padre son José y María. Sí. Eso sí. Ya no entramos ni en ángeles, ni en... O sea, vamos a ir a Reyes Magos que vengan. A la parte histórica. Evidentemente no vinieron Reyes Magos de Oriente a llevar regalos, ¿no? Nacen ahí normal. Vale. ¿Qué se sabe de la infancia y de la juventud de Jesús? Pues en realidad se sabe muy poco. Y lo que se sabe es por los evangelios, con lo cual los evangelios lo que nos están dando es una visión bastante sesgada. Para empezar, no sabemos ni cómo se llama su madre. Lo de María es de los evangelios, no hay evidencia. Pero ¿sabes qué ocurre con María? Ocurre lo mismo que con el nombre de Moisés. María es un nombre, viene del hebreo Miriam, pero resulta que en el egipcio antiguo, Merim, o Meri o Merit, es el verbo amar. O sea, cuando tú dices Meridimen, estás hablando de la amada del dios Amón. Con lo cual, ahí tienes una apócope que es Merim, que probablemente se está refiriendo a la amada del dios. Claro, es muy curioso que en la tradición luego hebrea elijan un apócope de la amada del dios para nombrar a la madre del que supuestamente es el hijo de Dios. Y fíjate qué curioso, porque hay una mujer en Magdala, ¿vale? Que se va a conocer como la Magdalena, porque es de Magdala, María Magdalena, que resulta que va a ser amiga de Jesús. Ya, eso no queda claro, ¿eh? Pero también se llama María. Sí. Es decir, también es la amada del Dios. Claro, es raro. Es una cuestión sobre el nombre de María, si realmente es un nombre, y da la casualidad de que todas las amadas del Dios en la figura de Jesús se llaman María, o es un epíteto también, ¿no? Entonces, ya empezando por eso, no queda claro la fiabilidad al 100% de lo que dicen los evangelios. Luego los evangelios nos hablan de que Jesús es un niño superdotado de alguna manera, ¿no? Ya nos lo venden como, pues eso, como un Clark Kent de pequeñito, ¿no? Que ya de pequeño le cuesta controlar sus poderes, ¿no? Y que en el templo sorprende a los sabios y demás. Pero probablemente eso es una preparación del profeta o del Mesías, ¿no? Porque ellos lo van a vender o contar como el Mesías. O sea, yo creo que probablemente la vida de Jesús es, no te voy a decir una invención, pero sí una nebulosa tremenda, por lo menos hasta la muerte del Bautista. O sea, Jesús está perdido por el desierto, se tienta a sí mismo, que sí, que sí, no, y se empieza a encarrilar un poco cuando conoce a Juan el Bautista. Pero claro, en realidad lo que debemos de leer entre todo esto es que Jesús era uno de los parias más parias, de la clase más baja de la Galilea y de la Judea de ese periodo. O sea, su padre, que nosotros lo hemos traducido como carpintero, el término en realidad, ¿no? Si te vas al griego, al original, era un ñapas, era un chapucillas que trabajaba en lo que podía. Es más, probable. Te apañaba lo que necesitaras y punto, ¿no? Y que trabajaba donde le llamaban. No un artesano. No, exacto, no es un ebanista. O sea, es un señor que probablemente si tiene que trabajar en el área de la ciudad de Séforis, contratado por los romanos, lo hace y por tanto serían gente muy pobre y muy puteada, así de claro. Entonces, normal que Jesús en su adolescencia, siendo una persona que viene pues de una madre secundaria y demás, o sea, que hubiera ahí toda una situación de casi de exclusión completa, ¿no? De un personaje que se busca la vida como puede. Y de hecho se junta hasta con maleantes, ¿no? Hasta que conoce a este Bautista, que el tío va por libre, se ha planteado si pudo haber pasado por la comunidad de los esenios, en Qumran o no, o si era el Bautista el que había pasado. Pero bueno, Jesús está como tocando todos los palos a ver con qué pandilla encaja. Porque Juan existió también. Sí, Juan, al igual que Jesús, es una figura que probablemente existe. Seguramente no eran primos, como luego lo han contado los evangelios, pero probablemente es una figura que existe y además es uno de esos, de alguna forma, autoproclamados profetas, no mesías, pero por lo menos sí profetas, que es gente que es rebelde, o sea, que lo que van son los antisistema del momento. Claro. Para poner en contexto, ahí la zona de Galilea, Judea, etcétera, era una zona controlada por los romanos. Claro. O sea, en ese momento lo que tenemos es a un rey judío, que es Herodes, ¿vale? Que está gobernando su territorio. Pero quien manda de verdad son los romanos. Porque él está, de alguna forma, compinchado con los romanos y los romanos tienen control, sobre todo militar, de esa zona, ¿no? Entonces, eso a nivel político y militar, porque a nivel religioso son judíos y hay una casta sacerdotal
que gobierna y rige desde el templo, precisamente, ¿no? El segundo templo, que es el que reconstruye precisamente Herodes, ¿no? Después de la destrucción de los babilonios, Herodes reconstruye el templo, es el segundo templo. Entonces, bueno, que luego destruirán los romanos, precisamente en la revolución de Judea, ¿no? Pero en esa época existe el segundo templo y desde allí hay un Sanedrín, se llama, una comunidad de sabios judíos, que son los que dicen cómo hay que llevar a cabo la religión. Y entonces hay una serie de gente que se opone a esas formas, por eso te digo que son un poco los antisistema y que hacen la guerra por su cuenta. Ajá. Hay una comunidad de gente que vive en el desierto, que son los esenios, que luego se descubriría ese yacimiento de Qumran con todos esos manuscritos del Mar Muerto, porque ellos se dedicaban a copiar textos. Había otros que se llamaban celotes, de hecho se planteó durante un tiempo, hay hipótesis que plantean si Jesús pudo haber sido un celote. Los celotes eran, no te voy a decir que terroristas, pero básicamente dentro de la línea de los celotes había unos que iban siempre con un puñal aquí debajo, un puñal que se llama sica, y que si tenían que matar por dinero y por religión, mataban. Pues se les llamaba sicarios, de ahí viene la palabra, ¿no? O sea, ¿Y ellos eran un culto también religioso propio o eran judíos? No, son escisiones del judaísmo. Escisiones del judaísmo, ¿no? Son como visiones propias del judaísmo. Entonces, por ejemplo, una de esas visiones es de la que tiene Juan, ¿vale? Juan el Bautista, lo llaman así, porque en contra de lo que dice el templo, porque los sacerdotes del templo dicen que tú tienes que ir al templo a purificar. Claro. Y de hecho hay comunidades que se bañan en los mikveh, que son esas piscinas rituales, 6 o 7 veces al día. Y claro, lo que dice Juan es, a ver, esto no consiste en que tú te bañes y te quites la mierda del cuerpo. Esto es purificar el alma. Entonces, con que tú purifiques tu alma una vez, ¿vale? Que es la simbología del bautismo, para identificarte con Dios, con eso vale. Y entonces él lo que hacía era, en vez de una comunidad donde todo el mundo se está bañando continuamente, él en la zona donde vivía, que era la zona del río Jordán, hacía ese bautismo espiritual, por decirlo de alguna manera, que es el que hemos heredado en el cristianismo. Total. Pero claro, ¿qué ocurre con Juan? Pues que es un revolucionario que está metiendo cizaña y no interesa. No interesan primero a los judíos y luego pues a los romanos, porque esto lo que provoca es inestabilidad. Claro, los romanos querían tranquilidad. Los romanos quieren que todo funcione de maravilla y que allí no haya problema. Que haya dinero y que no haya conflicto interno. Y que crean en lo que crean mientras allí no haya problema. Pero claro, cuando surge un personaje de estos que crea polémica, pues es al primero que le interesan quitárselo de medio. Y a Juan se lo quitan. Y a Juan lo decapitan. Y le plantan la cabeza en una bandeja de plata y delante, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente yo veo el arranque de un Jesús muy humano que se esconde por detrás del Jesús de las Escrituras.